Hola, bueno, pues vamos a hacer un nuevo video tutorial explicando las diferentes funciones que podemos encontrar en Excel. En este caso vamos a hacer un tutorial sobre las funciones lógicas. Vamos a ver dos funciones lógicas, la función y o AND en inglés y la función o OR en inglés. Empezaremos por ver la función lógica y. Bien, una función lógica es una función que devuelve un valor verdadero o falso, es decir, un valor lógico. No nos va a devolver un número, no nos va a devolver un texto, no. Va a devolver un valor lógico, es decir, va a devolver un valor verdadero o un valor falso. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bien, en cuanto a la función lógica y, vale. Vemos aquí que dice la función y devuelve verdadero si se verifican todas las condiciones planteadas en su argumento. Si se verifica una sola de las condiciones o ninguna, devuelve falso. Es decir, que para que la función lógica y nos dé verdadero, se deben cumplir todas las condiciones que forman parte de esa función lógica y. Vamos a ver un ejemplo. Mirad, vamos a suponer que para que un alumno sea aprobado, el porcentaje de faltas de asistencia tiene que ser menor o igual que el 25% y, es decir, al mismo tiempo, la nota obtenida debe ser mayor o igual que 4. Es decir, se debe cumplir la condición A y también obligatoriamente la condición B. Si se cumple solamente la A y no la B, o si se cumple solamente la B y no la A, la función lógica y no nos devolverá verdadero, sino que nos devolverá falso. Bueno, pues aquí tenemos una serie de ejemplos. Vemos que aquí se cumple esta y se cumple esta, verdadero. En este caso, esta no se cumple, esta tampoco se cumple, no se cumple ninguna de las dos, falso. Bueno, y así con todas. Eso es el funcionamiento, el tipo de funcionamiento que rige la función lógica y. Bueno, ¿cómo sería esto escrito en una fórmula de Excel? Bueno, pues tenemos que en una determinada celda, D2, por ejemplo, esta sería la fórmula que hay escrita en esta celda. La sintaxis es la siguiente. Ponemos la función lógica y en su argumento, separado por puntos y comas, ponemos tantas condiciones como yo quiera que se evalúen en la función y. Y en este caso tengo dos condiciones. La primera condición es decir que la celda B2, esta de aquí, sea menor o igual que el 25%, en este caso es igual, por lo tanto se cumple, y que la celda C2, que es esta de aquí, sea mayor o igual que 4. En este 4 y 7 también se cumple. Como se cumple esta condición, este primer elemento del argumento, y se cumple esta, que es el segundo elemento del argumento, se cumplen las dos. Por lo tanto, esto devolverá un valor verdadero. ¿De acuerdo? Bien, si bajamos aquí abajo, ¿vale? Vemos aquí que nos dice que las funciones lógicas y o, que es una variable que veremos ahora después, pero en este caso la función lógica y, lo que nos va a hacer es que la forma de utilizar es que se utilizan anidadas dentro de la función sí para obtener un resultado con sentido. ¿Qué significa esto? Bueno, habéis visto que la función y por sí sola no devuelve un valor numérico o un valor de tipo texto, sino que os devuelve un valor lógico, es decir, verdadero o falso. Con ese valor tipológico verdadero o falso no es un resultado con sentido, como nos dice aquí en los apuntes. Por eso se suele utilizar anidada dentro de la función sí. ¿De qué manera? Mirad. Yo hago una función sí en la que la condición lógica, sabéis que una función sí normal tenía un argumento con 3 elementos. La condición, lo que devuelve la función si es verdadero y lo que devuelve la función si es falso. Bien, pues si en la condición yo pongo una función y esta función, si esto se cumple y esto se cumple, va a dar verdadero. Y al dar verdadero, esta función lo que me va a devolver es el texto aprobado. Si esta función y da falso,
Bien porque no se cumpla ninguna de las dos condiciones o porque solamente se cumpla una de ellas, esta función i va a dar un valor falso. Por lo tanto, me va a devolver esto de aquí, me va a devolver suspenso. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo. Mirad, aquí tengo un ejemplo de la función lógica y. Es el mismo que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer una cosa y es que voy a coger esto. Vale. Vamos a hacerlo aquí, mirad. Voy a poner aquí igual. Vale, la voy a meter aquí arriba la fórmula, en la barra de fórmulas. Igual y función i. Vale, función i. Primera condición que quiero que cumpla, que el porcentaje de faltas sea menor o igual al 25%. Es decir, que esto de aquí sea menor o igual que el 25%. Ese es el primer elemento del argumento de la función i. Punto y coma. Segundo elemento del argumento de la función i. La otra condición a cumplir, que la nota sea mayor o igual que 4. Que la nota que está aquí, es decir, esa celda, sea mayor o igual que 4. Cierro el paréntesis. Bien, ya tengo introducida mi fórmula de la función i. Entonces esto va a dar verdadero cuando los dos elementos del argumento, el primero y el segundo, se cumplan los dos. Si yo meto la fórmula, vemos que me da verdadero. ¿Por qué me da verdadero? Pues porque se cumple este y porque se cumple este. Vale, si yo cojo esto y lo relleno con el controlador de relleno, ¿vale? Vamos a ver que en este caso da falso. ¿Por qué da falso? Pues porque en este caso esta no es menor o igual que 25%, esta no es mayor o igual que 4, ninguno de los dos se cumple, por lo tanto es falso. En este caso, esta se cumple y esta también. Se cumplen las dos, por eso es verdadero. Esta de aquí es verdadero. ¿Por qué? Porque esta se cumple, es menor o igual que 25 y este es mayor o igual que 4. Vamos a ver esta que es falso. Esta no se cumple y esta sí se cumple. La nota es mayor o igual que 4, pero como veis da falso. ¿Por qué da falso? Pues porque solamente se cumple una y se deberían cumplir las dos. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Os voy a explicar lo que os he explicado antes de yo no me vale, no es un resultado consentido que la función me devuelva verdadero o falso, sino que yo lo que quiero es utilizar eso que me devuelve la función lógica y dentro de una función sí para obtener esto que tenemos aquí. Mirad, voy a hacerlo de nuevo. Voy a borrar esto y lo que voy a hacer aquí es poner igual una función, bueno, lo vamos a hacer en la barra de fórmulas, igual una función sí. ¿Sí qué? Vale, sí. Ahora vamos a poner el primer elemento del argumento de la función y que es la condición lógica, la comparación. Vale, pues ahí, en ese primer elemento del argumento, de los tres elementos que tiene una función sí, yo voy a poner el i, la función i. Y primer elemento, que esto sea menor o igual al 25%. Punto y coma. Segundo elemento del argumento de la función i. Que la nota sea mayor o igual que 4. Cierro el paréntesis de la función i. Punto y coma. Punto y coma porque ahora voy a poner el segundo elemento del argumento de la función sí. Es decir, el primer elemento es una función i y esto me devolverá un verdadero o un falso. Si esto me devuelve un verdadero, aquí pondré que me devuelva aprobado. ¿Por qué? Porque ha cumplido la primera y la segunda condición, las dos a la vez. Por lo tanto, la función i es verdadero. Por lo tanto, como la condición lógica es verdadero, me devuelve el verdadero de la función sí, que en este caso es el segundo elemento, es decir, el texto aprobado. Punto y coma. Y si esto no se cumple, es decir, si esto es falso, me devolverá el tercer elemento del argumento de la función sí, es decir, el texto suspenso. Cierro el paréntesis
y ahora introduzco la fórmula. Vale, veis que al dar verdadero me da aprobado. Si yo cojo y relleno con el controlador de relleno, veis que donde me da falso es suspenso, falso, suspenso, falso, suspenso. Y los que me dan verdaderos son aprobados. Esto es en realidad lo interesante. Yo no me valdría de nada que me diera verdadero o falso, sino que esa función y tengo que utilizarla en combinación con una función sí para obtener esto. ¿Os habéis dado cuenta que esto aquí también hay aplicado un formato condicional? Si yo le doy a revisar las reglas, vamos a ver que en este caso tengo que si el valor de la celda es suspenso me lo pinta de rojo y que si el valor de la celda es aprobado me lo pinta de verde. Bien, pues este es el uso de la función y. A continuación pasaremos a explicar el uso de la función lógica o, pero vais a ver que es muy parecido. Bien, pues vamos con la función lógica o. Vais a ver que es muy parecida a la función lógica y, solamente que en este caso, según leemos aquí, dice la función o devuelve verdadero si se verifica una sola de las condiciones planteadas en su argumento. Si no se verifica ninguna condición, devuelve falso. Es decir, que en la función lógica o, con que una sola de las condiciones se cumpla, la función lógica ya va a dar verdadero. Bueno, pues viendo el mismo ejemplo de antes, por ejemplo, el alumno aprobará si el porcentaje de faltas de asistencia es menor o igual que 25% o si la nota obtenida es mayor o igual que 4. Es decir, que se cumple la condición A, la función O devuelve un verdadero. Que se cumple solamente la función B, la función O devuelve un verdadero. Que se cumplen las dos, pues obviamente va a devolver verdadero. Así que solamente nos dará falso cuando no se cumple ninguna de las dos. Como vemos aquí, la única opción en la que nos devuelve falso es cuando esta no se cumple porque es mayor o igual al 25% y esta tampoco se cumple porque no es mayor o igual que 4. En el resto, con que se cumpla una sola de las dos o las dos, la función o me devuelve verdadero. La sintaxis, pues como veis aquí, en este caso tenemos dos elementos en la función A. En la función O me devolverá verdadero, como hemos dicho, si alguno de ellos, de estos dos, es verdadero. Una cosa, ¿las funciones lógicas solamente pueden tener dos elementos dentro del argumento? No, en este caso solamente tenemos dos condiciones. Primer elemento y segundo elemento, pero separados por puntos y comas yo puedo poner tantos elementos del argumento como yo quiera, 2, 3, 4 o los que me hagan falta. Al igual que la función lógica y, si vemos más abajo, aquí, ¿vale? Dice que lo que pone aquí, dice la función y, como hemos visto antes, y en este caso la función o se utiliza como condición en el argumento de la función sí, es decir, como no me vale con que solamente me dé verdadero o falso, lo que hago es, al igual que como hice con la función y, la meto como condición lógica, como primer elemento del argumento de una función sí, de tal forma que si este primer elemento, esta condición lógica, me devuelve un verdadero, la función sí me devuelve este texto, y si esto me devuelve un falso, pues la función sí me devuelve un suspenso. ¿Cuándo esto me da un verdadero o un falso? Pues ya sabéis que esto me da verdadero cuando alguna de estas dos se cumple, o las dos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos aquí y vamos a ver la función O. Ahí está, mirad. Vamos a hacer esto de nuevo. Bien, vamos a ponernos aquí en la barra de fórmulas y le decimos igual O, función O. Primera condición, que el porcentaje de faltas menor o igual al 25%. ¿Dónde tengo el porcentaje de faltas? Aquí. El porcentaje de faltas menor o igual al 25%. Punto y coma. Segundo, que la nota sea mayor o igual que 4. Que la nota sea mayor o igual que 4. Vale, y cierro la función, ¿no? Si introduzco la fórmula, vemos que es verdadero. ¿Por qué? Porque en este caso el porcentaje de faltas es menor o igual al 25%. Sí, o sea que se cumple.
ya me daría igual lo que tuviera aquí, esto ya daría verdadero. Pero en este caso además esto también es mayor igual que 7, por lo tanto, bueno, pues ya se cumplía de todas formas, porque ya os he dicho que con que una de las dos se cumpla, esto da verdadero. Si con el controlador de relleno hacia abajo, vemos que la única que me da falso es en la que no se cumple ninguna de las dos. Esta no se cumple y esta tampoco. En el resto, o bien se cumple una de ellas, o bien se cumplen las dos. Pero como hemos dicho antes, con que una sola se cumpla, ya la función O devuelve verdadero. Al igual que con la función I, esto no nos sirve para nada. Entonces, lo que vamos a hacer es meter la función O como primer elemento del argumento de una función si. Lo hacemos. Igual si qué. Si ahora función o qué. Esto, el porcentaje de faltas es menor o igual que el 25%, punto y coma, y la nota es mayor o igual que 4. Cierro el paréntesis, punto y coma. Ya he introducido el primer elemento del argumento de la función si. Segundo elemento, si esto se cumple, quiero que me devuelva, es decir, si esto devuelve un verdadero, quiero que me devuelva que el alumno está aprobado. Punto y coma. Tercer elemento del argumento de la función si. Y si esto me devuelve un falso, es decir, si no se cumple, quiero que me devuelva un suspenso. Cierro el paréntesis, introduzco la función y veis que verdadero, pues lo que me devuelve, como se cumple la función O, me devuelve el valor, o sea, me devuelve el texto aprobado. Con el controlador de relleno, veis que el único que no se cumple es el que me da falso. Comparando ya por último la función I con la función O, vamos a ver que la función I es mucho más restrictiva. Mirad, a igualdad de condiciones, veis que tengo los mismos alumnos, los mismos datos. La función I, veis que tengo 3 suspensos, mientras que con la función O tengo un solo suspenso, es decir, la función I es más restrictiva que la función O. Bueno, pues esta ha sido la explicación de las funciones lógicas, espero que lo hayáis tenido claro y ahora sí, ahora hacer los ejercicios para practicarlo. Hasta el próximo vídeo.